Ya, entonces, ninguna pregunta respecto al control. ¿Están claros? Perfecto. Entonces, por la cronología que tenemos, hoy día tendríamos que ver relaciones internas con los empleados y una materia que nos quedó pendiente de nuestra primera clase, que se llama gestión por competencia. Entonces vamos a tratar de comprimir esta clase y vamos a ver en la primera parte, que son estos primeros 40 minutos, todo lo relacionado con gestión por competencia, y en la segunda parte, todo lo relacionado con las relaciones internas con los empleados. Cosa de ponernos al día, que vamos atrasados una clase nosotros. Profe, está la posibilidad. Hola, hola, buenos días. Preguntarle si está la posibilidad Fíjate que que la agrande primera pregunta es, ¿qué es una competencia? Bueno, y la Profe, definición, la sí, diapositiva, que es bien simple, dice que las competencias son conocimientos, actitudes, habilidades y herramientas que permiten a una persona No desarrollar. sé, escucha, Adicionalmente, nos muestra esta lámina que existen tres modelos, no escucha parece. varias clasificaciones, pero yo diría que estos son los tres modelos principales. Ahí tengo algunas consultas, denme un segundo. De verdad que no lo escucho. Dice, hay una compañera hablando, bueno, algunos se ríen, está bien. ¿Quién está hablando? Y trate de hacerlo de nuevo a ver si funciona. profe, ¿ahora me escucha? No, creo que no. Denme un segundo, denme un segundo. Ahora sí, el problema era mío. Ahora sí. Creo que era... Hola, profe, Perdón, ¿cómo está? perdón. Ya. No, era para preguntarle si es posible que agrande la diapositiva, porque se ve súper chiquitito. Ah, ya, ni un problema. Era algo muy corto, Oye, pero no me fue escucha un nunca. carro, nunca me había pasado, pero claro, yo tenía en silencio el volumen del computador. Claro, me hablaba y no lo escuchaba. Así que bueno que me está preguntando, me sentía solo hablando sin que nadie me preguntara. Así que gracias. Ya, ¿ahí se ve mejor o no? Háganme manito para arriba o pónganme en el chat que sí y Y seguimos. profe, ahí se ve mejor. Gracias. Ya, qué bueno. Gracias, María José. Entonces, ya, vamos a las competencias. Mira, y antes de entrar, básicamente a lo que es la definición propiamente tal, que es interesante, ¿cierto?, ver de qué se trata. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y tratemos de participar, cosa que lo hagamos más interactivo. Yo voy a hacer la siguiente afirmación y quiero que ustedes me digan si están de acuerdo o en desacuerdo. Las personas que tienen las mejores notas en su curso son las personas que después van a tener el mejor desarrollo laboral dentro del ámbito de la administración pública. ¿Qué piensan ustedes si yo les enuncio esa frase? Los voy a esperar, ¿eh? ¿Estarían de acuerdo o no? ¿Qué les dice su intuición? No tienen por qué estar en lo correcto, no, relájense, sí, den su opinión y ahí vamos viendo cómo construimos un poco el concepto de lo que se trata. Pueden darla por el chat también. Profe, yo creo que no, porque son como competencias distintas, entre comillas. De uno es como muy teórico y el campo laboral es más práctico y quizá una persona no va a tener las mismas capacidades en los dos campos. Gracias, Ivana. Mira, es un buen comentario el tuyo, porque claro, efectivamente lo que se necesita para ser un buen estudiante no es lo mismo que se necesita para ser un buen profesional. Y uno dirá, pero ¿qué tanto podrá ser la diferencia? Bueno, hay varias diferencias. Primero, que las competencias, y acá empezamos ya a meter o introducir lo que es este concepto, guardan relación con capacidades que tienen las personas. O sea, son recursos, de cierta manera, que corresponden individualmente. Por lo tanto, ¿qué necesita un buen estudiante para que le vaya bien y sacar buenas notas? Bueno, principalmente necesita labores o competencias que están relacionadas con el ámbito de la disciplina, ¿cierto? Un buen estudiante en general es una persona disciplinada y que mantiene un cierto orden. Ahora, fíjense que nuestro sistema educacional, si me permiten hacer el comentario, tiene varias paradojas. Incluso la misma universidad los tiene. No digo que nuestra carrera, pero en general la formación universitaria tiene algunas deficiencias. Les voy a decir dos. La primera es que
la mayoría del enfoque del estudio en la universidad es individual. Hay poca interacción grupal, hay pocos trabajos en grupo, hay pocas oportunidades en las cuales su nota o su desempeño depende de otros. Y fíjese que cuando usted va al mundo laboral, la mayor parte de las cosas que hace, si no todas, dependen de lo que usted pueda lograr, no solamente en lo que usted realiza individualmente, sino también de aquellas cosas que es capaz de desarrollar con otras personas. Por lo tanto, nosotros tenemos un enfoque educacional súper marcado a lo individual, desde el colegio hasta la universidad. Y cuando usted enfrente el mundo laboral, lo que se da cuenta es que en el fondo, si bien es importante tener estas competencias más individuales, por decirlo de cierta manera, es importante también cómo nos relacionamos y cómo nosotros somos capaces de desarrollar redes de trabajo. Por lo tanto, la importancia en el mundo profesional está muy relacionada con la interacción que uno tiene con otras personas o con otros equipos de trabajo. Por lo tanto, ahí hay un primer problema o una primera, si usted no quiere utilizar o emplear la palabra problema, una primera gran diferencia, ¿cierto? El mundo universitario es un mundo más centrado en lo individual y el mundo laboral está más centrado en lo colectivo. Independientemente que también existe lo individual. Yo no digo que no, pero evidentemente que el éxito de un buen profesional, de un administrador público, por ejemplo, tiene que ver no solo con que tenga mucha información o muchos elementos teóricos, sino también guarda harta relación con lo que la persona es capaz de desarrollar con otras. Entonces es un primer elemento que es importante. Otro elemento importante tiene que ver con que nuestra formación privilegia mucho el conocimiento. Fíjense que, les cuento una anécdota, cuando yo egresé de la universidad, la misma carrera que ustedes, misma universidad, una compañera encontró un trabajo tempranamente, y yo me acuerdo que iba con libros al trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, primero obviamente hay una inseguridad de la persona, pero ese no es lo que quiero analizar. Sino lo que simboliza realmente es la preponderancia o el exceso de valor que nosotros le asignamos al conocimiento. Entonces, y cuando vemos las competencias o relacionamos un poco lo que dijo Ivana, dice, no es lo mismo ser estudiante que ser profesional. No es lo mismo la universidad que el mundo laboral. Lo que estamos diciendo básicamente es que las habilidades que se necesitan son diferentes. Y si esas habilidades son diferentes, significa que lo que hay que desarrollar no es solo el conocimiento, también hay que desarrollar la otra parte que algunos le llaman habilidades blandas, otros dicen habilidades soft, otros hablan de inteligencia emocional, como ustedes lo quieran llamar, pero hay que desarrollar la parte que tiene que ver con las competencias o los recursos más personales que tienen las personas. Entonces, fíjate que ese acervo que nosotros tenemos en el conocimiento implica que dejamos de lado un montón de otras cosas. Esto más que materia es una reflexión. Porque una de las cosas que ustedes sí o sí necesitan en su mundo, en su vida laboral, y que incluso la desarrollan durante la universidad y también en el colegio, es hablar en público y saber exponer. ¿Cuántos de ustedes tuvieron clase en toda la formación que tuvieron en el colegio, que son 12 años, más los 5 años de universidad, son 17 años, en esas materias, ¿cierto? Porque algo que ustedes van a necesitar es saber expresarse y comunicarse bien. Si esa habilidad es relevante en el mundo del trabajo, bueno, ¿por qué en el proceso formativo o educacional nadie se hace cargo de eso? ¿Por qué? Porque tenemos la premisa o la creencia de que lo único que importa son los conocimientos. Entonces, nosotros tenemos un modelo educacional súper centrado en materias duras, en generar este conocimiento, pero dedicamos poco tiempo y poco esfuerzo a lograr que las personas desarrollen esta habilidad. Y como le decía yo, tome este ejemplo, la habilidad de exponer o de hablar en público, es una habilidad que todo profesional tiene que tener. Y que poco la fomentamos en el sistema educacional. No sé si en el caso de usted ha sido distinto. Sé que la carrera tiene algún nivel o tipo de taller respecto a la exposición en público. Ahora, el tema central que le quiero decir no es el tema de hablar en público, sino que lo que le estoy tratando de decir es la poca importancia o el poco tiempo que le damos a este tipo de habilidades, siendo que son
realmente diferenciadoras dentro del ámbito laboral. Entonces, eso también es una reflexión que nos tiene que llevar a pensar en el fondo cómo estamos construyendo las competencias de los estudiantes, ¿cierto? Yo ahí tengo mi juicio crítico y creo que se debería dar más énfasis a aquellas cosas que también permiten que la persona sea más integral en sus competencias. ¿Cuál es la importancia de las competencias? Fíjense que antes que existiera este término, que nace en el año 1973, producto de la investigación de un norteamericano, profesor de la Universidad de Harvard, llamado David McClelland, y él observó lo siguiente. En el año 73, muchas empresas tenían crítica respecto a las personas que contrataban. Y esas críticas, finalmente, no son otra cosa que replantearse el modelo de contratación que tenían. Entonces, lo que las empresas sentían era que enfrentaban, de cierta forma, una ruleta en la cual azarosamente encontraba buenos profesionales o malos profesionales, dependiendo de, en el fondo, del azar. Entonces las empresas decían, a lo mejor la manera o lo que nosotros exigimos está mal. Antiguamente lo que se hacía era valorar, un poco lo que, conectando con lo que recién le dije o le señalé, era valorar exclusivamente la formación profesional. Entonces, las contrataciones estaban fuertemente influenciadas por los estudios que tenía la persona, más la experiencia en el cargo. Y David McClelland decía, bueno, está bien, la formación y la experiencia de la persona nos entrega información valiosa, pero no es toda la información que necesitamos. Por lo tanto, necesitamos tener más información respecto al desempeño de las personas. ¿Y dónde está esa información? Esa es la pregunta que viene después. David McClelland sugiere lo siguiente. Existen recursos que tienen las personas que son individuales y que no están relacionados necesariamente ni con su experiencia ni con su formación profesional. Y esos recursos personales son los que determinan el éxito que pueda tener una persona o no en un determinado empleo. Y pone algunos ejemplos, ¿cierto? David McClelland dice, un ejemplo es el compromiso con el trabajo. Hay personas que manifiestan mayor compromiso con el trabajo que otras. Lo que no implica que ese compromiso pueda variar dependiendo de los trabajos que tengan esas personas en distintas épocas del tiempo. Pero sí él nos señala con claridad que el compromiso es distinto de una persona respecto a otra. También nos dice otras cosas súper interesantes. Nos dice la competencia del liderazgo que tienen las personas también es distinta de una persona respecto a otra, y si uno incluso la tratará de relacionar con la experiencia, tampoco se correlaciona positivamente. Por lo tanto, hay cierta capacidad que tienen las personas individualmente respecto a la competencia del liderazgo, que es indistinta a de cuánto la persona estudió o de cuántos años, por ejemplo, ha desarrollado un cargo de jefatura. Entonces, esa es la novedad que nos introduce David McClelland respecto a la gestión de personas. Y fíjense que es súper, súper trascendental. ¿Por qué? Porque en el modelo antiguo, antes de este por competencia, si yo quería mejorar el desempeño de una persona, ¿cómo lo hacía? Evidentemente, yo puedo corregir a la persona y decirle lo que está haciendo mal. Pero en el fondo, lo que nos ofrece David McClelland es lo que importa es desarrollar competencias de las personas. Por lo tanto, nos está entregando una visión de cómo nosotros podemos desarrollar en las organizaciones un modelo de gestión de personas. Porque no solo podemos contratar a las personas en función de aquellas competencias que nosotros somos capaces de identificar, sino que también podemos gestionar su desempeño. Podemos evaluarlas en función de si tienen o no determinadas competencias. Podemos capacitarlas para que adquieran nuevas competencias. Entonces, es ahí la relevancia de este modelo de gestión por competencia. Nos entrega una herramienta que finalmente nos permite gestionar todas las variables de gestión de personas de un sistema de gestión de personas de manera integral y bajo las mismas premisas. Entonces, esa es la importancia de la gestión por competencias.
Y también permite, de cierta manera, que los procesos sean más justos o sean más objetivos. Porque cuando yo evalúo el desempeño de una persona, es distinto evaluarlo en función de una simple apreciación, por decirlo de cierta manera, que cuando yo en el fondo soy capaz de decir si la persona evidencia o no ciertos comportamientos o ciertas conductas. Entonces, esa es la importancia que tiene el modelo de gestión por competencias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les queda más o menos claro de qué se trata? ¿Ya? Entonces hay una buena noticia para ustedes, no para todos, para los que no tienen tan buenas notas. Bueno, según David McClellan, las competencias del estudiante no son las mismas que el profesional, así que si usted alguna vez reflexionó que por tener no o por no tener buenas calificaciones iba a tener problemas en el mundo laboral, no es así, porque las competencias son distintas. Entonces, en general, los profesionales que tienen éxito son personas que han logrado desarrollar, de cierta manera, competencias que uno diría que son relacionales. Otra clasificación que no son modelos de gestión por competencia, ojo que lo que dice ahí que los tres elementos que están señalados ahí, que es competencias distintivas, genéricas y funcionales, son modelos de gestión por competencia. También hay clasificaciones de las competencias. Por ejemplo, en McClellan también nos decía que existen las competencias sociales o emocionales. Y que esas competencias sociales o emocionales son principalmente las que nosotros mencionábamos, que corresponden a aquellas que son propias del individuo. De ahí tenemos la orientación al logro, la flexibilidad, el liderazgo, el compromiso, etc. Entonces, él nos dice en una primera escala, existen las competencias emocionales y esas están vinculadas al individuo, y son aquellas, que, en la opinión de McClellan, que son las que finalmente determinan el valor que puede entregar una persona a la organización. También nos dice, hay otro tipo de competencias, que son las que tradicionalmente la disciplina o la literatura nos vienen señalando, que son las más importantes dentro de los modelos de gestión de personas, que son aquellas que son referidas como competencias técnicas, y que no son otras, que son aquellas que son fruto del estudio o de la experiencia laboral que tiene una persona. Por lo tanto, dentro de una competencia técnica tipo, por ejemplo, podría ser en la situación de una persona que ejerce un trabajo en un área de contabilidad, es conocer los procesos contables, conocer los asientos, saber hacer un balance, comprender los indicadores financieros, etc. Son las competencias más duras y que antes de la aparición de este concepto de las competencias, eran aquellas a las que se prestaba mayor atención. Y después nos dice, existen, fuera de las competencias emocionales y estas competencias técnicas, existen algunas competencias que son organizacionales y que no son solo la suma de las competencias individuales que tienen las personas, sino que comprenden además algunas capacidades que puede tener la organización, como por ejemplo, la organización puede tener un proceso tecnológico muy avanzado y eso va a ser una competencia corporativa. O sea, el uso o no de tecnología de punta puede convertirse en una competencia de la organización. Y si esa competencia es muy particular o es muy difícil de imitar, también esa competencia podría ser considerada una ventaja competitiva. Por lo tanto, McClellan, para cerrar esta parte de la definición, nos dice estos tres tipos de competencias, ¿cierto? Nos dice, ojo, hay algo distinto a la experiencia profesional y a la formación que tiene la persona, que se llama competencia, y nos dice además que estas competencias están clasificadas de esas tres maneras, ¿cierto? Sociales, técnicas y corporativas. Fíjense también que cuando uno habla de las competencias técnicas y que en general uno las relaciona al conocimiento, hay que hacer algunas distinciones porque la definición de conocimiento no es solo saber cosas. Uno tiende a pensar que el conocimiento es, por ejemplo, que usted me haga una pregunta a mí de historia y yo se la contesto. Por ejemplo, una fecha. Me pregunten año de la independencia de Chile o cuál fue el primer presidente de la historia de Chile. Y yo eso se lo conteste y usted diría, ah, no, él sabe eso y tiene ese conocimiento. Hay varias definiciones de conocimiento que son distintas y yo creo que son bien interesantes. Hay una que es de Thomas Davenport,
y que nos dice que el conocimiento no es solo saber, no es solo poseer información, sino que saber contextualizarla y poder organizarla dentro de la toma de decisiones, o poder aportarla para la toma de decisiones. Entonces, ojo, que no solo el conocimiento es tener información en una especie de disco duro que está dentro de usted, sino que también tiene que ver con cómo usted aplica esa información. O sea, si esa información, usted en determinadas situaciones o momentos es capaz de emplearla de manera tal que aporte valor a las decisiones que usted va a determinar. Por lo tanto, no es solo que usted sea un repositorio de información, sino que también lo que interesa es que sea capaz de utilizarla en diferentes contextos. Entonces, ahí uno empieza a delinear, si suman lo que son las competencias, más esta definición de conocimiento, que naturalmente lo que ocurre en los empleos tiene harto que ver con lo que es la persona capaz de hacer, más que con lo que la persona ha retenido como información. Tiene que ver, en el fondo, cómo moviliza esa información y la lleva al campo de la acción. Y llevarla a ese campo de la acción supone también no solo tener la información y poder darle contexto, sino que también tener habilidades para que las otras personas puedan comprender, en el fondo, por qué usted está argumentando esa decisión. Entonces, en el mundo laboral vamos a encontrar que las personas toman decisiones en contextos de mucha incertidumbre y aplican hartas habilidades interpersonales. Eso va a depender naturalmente del nivel en que esté la persona. Pero lo que sí o sí va a ocurrir es que esas habilidades personales que tienen las personas van a determinar en gran parte el logro de los objetivos que se han planteado. Entonces, la invitación que le hago cuando nosotros analicemos este modelo de gestión por competencia, o estos 3 modelos de gestión por competencia, es que también reflexionemos sobre cómo se logra, en el fondo, los objetivos organizacionales. Los objetivos organizacionales no se logran porque las personas estudiaron ingeniería comercial en una X universidad. Los objetivos se logran porque nosotros somos capaces de concatenar una serie de acciones y aplicar en el fondo lo que las personas tienen o pueden aportar como recursos. Entonces, eso es lo relevante y esa es la mirada que en el fondo nos introduce el modelo de gestión por competencias. Mira, acá, denme un segundo. Fíjate que dijimos que había 3 modelos de gestión por competencias, uno el distintivo, otro el genérico y el tercero el funcional. Y lo interesante es que los 3 modelos tienen maneras de concebir la organización de una manera distinta. Para el modelo distintivo, lo que importa es identificar conductas diferenciadoras de las personas. Conductas, por así decirlo, de alto desempeño. Y una vez que yo soy capaz de identificar esas conductas de alto desempeño, lo que voy a tratar de hacer, en el fondo, es extrapolar esa conducta al resto de la organización. Entonces, ¿qué se trata el modelo de competencias distintivas? Es buscar aquellas personas que evidencian un mayor desempeño respecto al resto, identificar cuáles son las competencias o cuáles son esas capacidades personales que tiene, que son distintivas, y tomarlas y extrapolarlas al resto de la organización. Entonces, la idea es que identificando a estas personas, yo sea capaz de, en el fondo, llevar esas capacidades y hacerla parte de otras personas con el objeto de mejorar la suma, ¿cierto?, que tiene la organización de competencias individuales. Y ese modelo de competencias distintivas lo que en el fondo nos dice es que una vez hecho esto, la organización va a poder alcanzar un desempeño superior. Ese es básicamente el mensaje que nos trae el modelo de competencias distintivas. Hay que pensar que este modelo de competencias distintivas fue el que desarrolló David McClelland. Los otros 2 que vamos a ver no son de él, y nacen posteriormente a este modelo de competencias distintivas, y también evidencian o nos desarrollan otras premisas de la organización. Por ejemplo, el modelo de competencias genéricas nos dice otra cosa. Acá no importa identificar personas de un alto desempeño. Acá lo que interesa es que las personas se comporten de determinada manera. Por lo tanto, más que identificar aquellas conductas
o aquellos comportamientos, por así decirlo, extraordinarios. Lo que nos interesa en el modelo de competencias genéricas es lo que las personas tienen que hacer, o las competencias que las personas tienen que poseer. Por lo tanto, acá yo no voy a buscar personas superlativas en su rendimiento para tratar de extrapolar ese rendimiento a otras personas. Lo que busco es un estándar más medio, por así decirlo, o más promedio, y lo que voy a perseguir es decir, qué es lo que las personas tienen que poseer. Por lo tanto, el enfoque también es distinto. En las competencias distintivas nosotros buscamos lo extraordinario. En las competencias genéricas buscamos un comportamiento promedio estándar. Y fíjense que cuando nosotros aplicamos estos modelos a los distintos niveles de la organización, nos vamos a encontrar que el modelo de competencias distintivas en general se aplica fuertemente en el nivel jerárquico más alto de una organización. Y las competencias genéricas es más empleado a nivel medio, yo diría como mando medio o profesional de senior, por ejemplo, se aplica harto en esos niveles. Entonces, lo que buscamos en distintivo es lo extraordinario, por decirlo de esa manera, y lo que buscamos en los genéricos es lo común. Y también eso nos introduce otra diferencia. En las competencias distintivas, como son lo que nosotros buscamos un comportamiento superior, tienen niveles. Y esa es una gran diferencia respecto a los otros dos modelos de competencia que vamos a ver. ¿Qué es un nivel? Un nivel es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros habláramos de la competencia de liderazgo, quizá el primer nivel sería dirige a la gente, que sería como a nivel más básico que podría tener la competencia. Después, en un segundo nivel, lo que nosotros observaríamos es dirige a la gente y es capaz no solo de establecerle metas y objetivos, sino que también entrega retroalimentación respecto al cumplimiento de las tareas de su equipo de trabajo. Y quizá en un tercer nivel, como el nivel más alto o más, el nivel más alto, más esperable de la competencia, sería lidera el equipo de trabajo, entrega retroalimentación respecto a los objetivos y metas que tiene la persona asignada y además establece una visión o un propósito de futuro. Y es capaz de establecer las tácticas o los mecanismos por los cuales se define alcanzarlo. Por lo tanto, en las competencias distintivas existen niveles. Entonces, cuando nosotros midamos competencias distintivas, lo que vamos a ver es en qué nivel se encuentra una persona respecto a una competencia. Pero, cuando veamos competencias genéricas, básicamente se trata de determinar si la persona tiene o no la conducta. ¿Ya? Porque, como les dije, nosotros buscamos lo común en las competencias genéricas. Buscamos que la persona tenga o no la competencia, y la competencia está redactada en términos promedios, por lo tanto no va a tener este énfasis de lo distintivo, sino que va a estar como en un nivel medio, y que lo que nosotros vamos a tratar de determinar como área de gestión de personas es si la persona tiene o no esa competencia. Y cuando vamos a las funcionales tienen un enfoque que si uno lo quisiera catalogar, tendría que decir que es un enfoque bien productivo, bien como enfocado en la fábrica, en la operación. La competencia funcional, más que una capacidad o determinar una habilidad, lo que busca es que las personas hagan ciertas tareas, hagan ciertas labores. Entonces están redactadas bien en términos de lo que la persona tiene que hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fábrica de zapatos, probablemente las competencias de los operarios serían conoce la máquina XC45.8 y es capaz de operarla y funcionar y hacerle el proceso de mantención. Están redactadas en esos términos y tienen también un contexto. Se dice de qué manera se hace el trabajo, qué riesgo, o del ámbito de la prevención de riesgos, qué riesgo enfrenta el operario al hacer el trabajo y qué conocimientos tiene que tener para hacer ese trabajo. O sea, conocimientos que van desde prevención de riesgo hasta la operación de la misma maquinaria. Entonces la competencia funcional está bien orientada a lo operacional, a lo operativo. Y como tiene esa orientación tan al detalle, tan a la tarea, básicamente está enfocada, yo diría, como en un tercer nivel de la organización, si quisiéramos hablar de niveles, y ese nivel sería como la capa jerárquica inferior, ¿cierto?
¿dónde encontramos a aquellas personas que son operarios o que están eminentemente vinculadas al proceso productivo que tiene la empresa? Por lo tanto, competencia distintiva, nivel superior de la organización, conducta extraordinaria, competencia genérica, nivel medio de la organización, conductas promedio, y competencias funcionales, nivel inferior, capa baja organizacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque escuché un micrófono. ¿No? Ya. Fíjate que en este cuadro está muy bien descrito en el fondo las distintas fases que se desarrollan cuando se realizan estos distintos modelos de gestión por competencia. Yo conocí los modelos de gestión por competencia cuando empecé a trabajar por ahí por el año 2003, puede haber sido. Y una de las cosas que llamó la atención es que el servicio público donde yo trabajaba contrató el modelo funcional. Bien extraño, en el servicio público, si hay algo que no se hace, es producir cosas. Salvo quizá en algún servicio público que se me escape ahora del abanico que tengo de recuerdos, pero en general lo que hacen los servicios públicos es producir bienes y servicios, y muchos de ellos son intangibles. Algunos producen legislaciones, otros regulan, otros fiscalizan. Son pocos aquellos servicios públicos que son productivos. Entonces, y están implantando el modelo funcional. Y cuando implantan el modelo funcional, la reflexión que tiene que hacer uno es que lo que está buscando es que existan resultados mínimos, como dice acá el sustento. Pero en el fondo, fíjense que esa palabra de resultados mínimos igual es discutible, porque lo que se busca es un resultado, que es el mínimo, pero a su vez el máximo. Porque acá lo que se busca en el modelo funcional es que se hagan las cosas de cierta manera. No es lo mínimo, es lo ideal para la organización. Por lo tanto, uno podría decir que un resultado máximo respecto a lo que las personas tienen que hacer, o mínimo, depende del enfoque que uno lo quiera dar, pero lo que uno busca, más que la palabra mínimo máximo, es cierto resultado específico. ¿Por qué es específico? Porque la persona básicamente, lo que le dice el modelo de gestión por competencia, es lo que tiene que hacer. Y eso está redactado de tal manera, tan orientado a la tarea, que en el fondo constituye una guía o un manual casi de procedimientos para cada una de las personas. Fíjense también que en los sustentos son diferentes, ¿cierto? En las distintivas identificamos la persona exitosa, eso ya lo mencioné. En la genérica, las conductas típicas, y en aquellas que son las funcionales, los resultados mínimos. Fíjate que también sus énfasis son diferentes. Cuando nosotros identificamos las personas, estamos identificando características, atributos que tiene cada una de esas personas que nosotros definimos como comillas exitosas. Cuando hablamos de lo genérico, buscamos conductas, ¿cierto? Buscamos este estándar más promedio que les mencioné, y ese estándar promedio finalmente se traduce en conducta. Y cuando hablamos del ámbito del modelo de gestión por competencia funcional, estamos hablando en el fondo de los resultados, del desempeño que tienen que tener las personas, y en el fondo de esta guía o este patrón que tienen que seguir. Fíjate que cuando nosotros implementamos estos modelos en la organización, vamos a encontrar también que hay distintas formas de hacerlo según el modelo que nosotros seleccionamos para la organización. En las distintivas tenemos que tomar conductas de las personas exitosas. En el fondo, como les mencioné al principio cuando abrí la sesión, lo que se trata acá es de identificar a estas personas y tratar de extrapolar esas conductas al resto de la organización. Y cuando estamos en lo genérico, lo que vamos a buscar es estas conductas promedio, que por lo general, lo que más se utiliza es el benchmarking. Yo me imagino que el concepto ustedes lo han visto en alguna de sus otras asignaturas, y no otro que en el fondo copiar o tomar lo que esas conductas que son, o que se han desarrollado en otras organizaciones de la misma industria, y que tienen un desempeño exitoso, y llevarlas a nuestra organización. Y en el funcional, lo que vamos a tomar es desagregar las funciones, el aporte que hace cada una a la cadena de valor, y finalmente determinar, en el fondo, aquellas cosas que las personas tienen que hacer. Pero fíjate que también cada una tiene un concepto de individuo, de persona o de trabajador diferente.
cuando hablamos de lo distintivo, estamos hablando del potencial que puede entregar una persona. ¿Por qué? Porque las competencias tienen niveles. Entonces, yo puedo estar en el nivel más básico, y ya los niveles son de 3 a 5. Yo puedo estar en el nivel más básico y puedo llegar al nivel más alto de la competencia, producto que está descrita en términos de que las conductas yo puedo ir desarrollándolas en el tiempo. Por lo tanto, yo podría aspirar como trabajador a llegar al potencial de la competencia y con eso desarrollarla en su plenitud. Cuando es genérico, se trata de que tú tengas el comportamiento o no. Y cuando es funcional, como les mencionaba, lo funcional tiene que ver con casi describir las tareas. Lo que se espera de la persona es que básicamente siga el patrón que se estableció. Por eso, la palabra que está ahí es obediencia. Ya, llegamos al cerrar nuestra primera parte de la clase. Vamos a tener un break de 10 minutos y después nos volvemos a conectar a las 10:30. Nos vemos en 10 minutos. Ya, retomando lo que estamos viendo. Entonces, bueno, había una manera, ¿cierto?, de conceptualizar a las personas y también desarrollarla. Entonces, lo último que vimos en el fondo fue que el modelo de competencia distintiva nos podía conducir al potencial de las personas, el genérico a un comportamiento esperado, y el funcional a un estándar que es básicamente la obediencia. En general, las competencias en el modelo distintivo están más relacionadas con el liderazgo, son motivacionales, tienen que ver con el know-how, son competencias, uno lo quisiera llamar como bien blandas, son de los aspectos como no tangibles que tienen el desempeño de las personas. Y cuando hablamos de lo genérico, básicamente estamos hablando de habilidades interpersonales, algunas cognitivas y de liderazgo. Son bien parecidas a las distintivas con el genérico. La única diferencia es que la distintiva tiene un nivel más alto en las competencias que uno podría esperar. Esa yo diría que es quizás la gran diferencia que hay entre la competencia, como está descrita en el modelo distintivo, a cómo está detallada en el modelo genérico. Y cuando vayamos al modelo funcional, lo que vamos a encontrar son conocimientos técnicos, habilidades y destrezas. Entonces, estas competencias sí son bien diferentes a los otros dos modelos, ya que tienen que ver con capacidades que tienen el trabajador para desempeñar determinadas labores, ¿cierto? Y está escrito también a un nivel, si ustedes lo quieren ver, más básico. Ya lo que necesitamos no es liderazgo, no es competencias motivacionales, no es el know-how, no son las habilidades interpersonales. Lo que está descrito ahí son básicamente conocimientos que tiene la persona, y esas habilidades, fíjense que no están descritas como habilidades interpersonales, no tiene ese apellido que está puesto en el modelo de competencia genérica, sino que esas habilidades y destrezas tienen que ver básicamente con capacidades que tiene la persona para manipular una máquina o para desarrollar determinada labor que implica que la persona deba tener algún nivel de coordinación o de esfuerzo físico en el ejercicio de lo que tiene que realizar. Por lo tanto, ahí sí hay una diferencia como bien marcada respecto a los otros dos modelos de competencias. Bueno, ¿cómo se determinan las competencias? Que es la otra pregunta que uno se podría hacer. En general, hay una entrevista en el modelo distintivo que se llama de eventos conductuales. Y en el fondo, lo que trata de hacer esa entrevista es tomar una persona de un alto desempeño versus una de desempeño promedio y tratar de establecer las diferencias entre el promedio, el desempeño promedio, y este desempeño superior respecto a cómo hacen el trabajo. Entonces, lo que se trata en el fondo de realizar es la diferencia que hay en términos de nivel conductual de lo que hace esta persona de alto desempeño versus esta otra persona que es de desempeño promedio. En el modelo de genérico existe una entrevista de incidentes críticos, que en el fondo no es otra cosa que preguntarle a la persona que en determinadas situaciones reales que ha experimentado en el mundo laboral
ver qué es lo que hizo. Y a raíz de ese relato que desarrolla la persona, se identifican, ¿cierto?, estas conductas típicas que son las que nosotros deseamos desarrollar en el resto de los equipos de trabajo. Y en el funcional, básicamente, se hace un análisis de las funciones, ¿cierto? Está muy relacionado a lo que es la cadena de valor, y en la cadena de valor, perdón, una vez que se explicitan esas funciones, hay un panel de expertos en el fondo que es el que va determinando las competencias que están asociadas a esas funciones. Fíjense que algo valioso, súper valioso que tienen estos métodos, es que se aplican en los procesos de selección de personas. Y fíjense que yo no estuve el ramo 1 con ustedes, pero cuando vemos la primera parte de esta asignatura, que es el gestión de persona 1, yo veo lo que es la selección de personas. Y fíjate que hay algo que está súper sobrevalorado en términos de lo que se utiliza versus los resultados que tiene para los procesos de selección de personas, que es la entrevista. Ustedes sabían, por ejemplo, que las entrevistas para seleccionar personas se ocupan en Occidente y tienen una importancia súper alta, y yo digo que incluso es exagerada, pero por ejemplo, en las culturas orientales no se entrevista a la gente. Solo se le aplican pruebas o se le aplican test. Y fíjense que eso que a uno le podría parecer como tan extraño, que es en el fondo seleccionar a una persona sin haberla entrevistado, tiene harto sustento teórico y harto sustento empírico. Más que teórico, yo diría que empírico. Fíjate que la entrevista que realizan en general el jefe que va a contratar a la persona del cargo que van a seleccionar, en general, como predictor, la entrevista es un mal predictor. No tiene buenos resultados si uno analiza el desempeño de la persona en el trabajo versus la entrevista, que es una manera de validar ese mecanismo de selección. No son buenos resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces la entrevista, cuando la realiza una persona, incluso cuando la realizan más de una persona, tienen un componente subjetivo muy alto, porque muchas veces esas entrevistas están basadas como en nada, tienen que ver básicamente con la simpatía que pueda generar el candidato a un grupo o a una persona que está entrevistando para un determinado cargo. Entonces pasa que si esa persona dice cosas que le agradan a la persona que está entrevistando, es probable que obtenga una buena calificación de su entrevista. Otro asunto súper particular de la entrevista, y con esto me remito a un dicho como bien antiguo que hay, que es como te ven, te tratan. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero existe ese dicho como bien antiguo, que en el fondo que es como uno lo observan, ¿cierto? Es como el trato que le proporcionan. ¿Por qué hago mención a eso? Porque hay estudios que han demostrado que la impresión que tiene el evaluador en una entrevista de trabajo, en los primeros 10 segundos que conoce a la persona, o sea, básicamente cuando la ve entrar y sentarse, está correlacionado positivamente con la observación final que hace respecto a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, no sé si se ocupa la palabra prejuicio, pero somos tan sesgados que en el fondo esa impresión que nos genera la persona cuando entra y se sienta está súper relacionada con la impresión final. Entonces, eso nos quiere decir, o nos lleva a pensar en el fondo, cómo nosotros hacemos juicio o afirmaciones que en el fondo están sustentadas básicamente en impresiones o imágenes muy acotadas en el tiempo y con la cual nosotros extrapolamos esa pequeña imagen o esa pequeña información que tenemos y hacemos como un gran juicio. Y ese gran juicio no es otro que determinar si la persona está o no calificada para desempeñar un determinado trabajo. Entonces, fíjense todos los problemas que tiene. ¿Por qué hago mención a esto? Porque es súper valioso que las entrevistas puedan tener un sustento. En general, cuando nosotros hacemos entrevistas de selección de personas, lo que buscamos es hacer entrevistas estructuradas. Entonces, que a todas las personas se pregunte lo mismo y lo que se quiera obtener de información sea un estándar X, cosa que eso sea evaluable y medible. No esté solo fundado en la impresión que tiene la persona. Entonces, eso es particularmente relevante cuando nosotros empleamos un mecanismo de selección, como por ejemplo, tengamos herramientas a la mano como las que lo entregan los sistemas de competencia. En el fondo nosotros podemos hacer preguntas
en una entrevista, incluso de selección de personas, para determinar el nivel de competencia que tienen las personas. Incluso podemos identificar las competencias que tiene la persona. Hay muchos procesos de selección en los cuales una parte es la evaluación curricular y otra hay una evaluación psicolaboral, que esa ahora se ocupa bastante. Y esa evaluación psicolaboral no es otra en que la persona pasa por test que le aplica en general un psicólogo, y que esos test también identifican las competencias que tiene la persona, y si esas competencias que tiene la persona se relacionan o no con las competencias esperadas del cargo. Entonces, ahí hay un elemento para la entrevista que también nos entrega un mayor valor respecto a los procesos de selección. Quería hacerle la mención, porque como no tuvo el curso primero con ustedes, quería decirle que las entrevistas en general de selección tienen hartos problemas, y que cuando a ustedes les toque en el futuro a las personas que se desempeñen en este campo de la administración pública, tengan bastante ojo que en realidad las entrevistas son bien secas, y son bien secas porque en el fondo las personas, nosotros, todos, estamos llenos de algunos prejuicios o tratamos de establecer grandes conclusiones en base a poca información. Entonces, eso es algo que siempre hay que tener a la vista. Entonces, es importante que los procesos de selección consideren que de alguna manera a las personas se les midan esas competencias. Bueno, y esto lo dije de sobremanera, yo creo. El enfoque que tiene cada uno de estos modelos está determinado por estos tres niveles, ¿cierto? Cuando hablamos de competencias distintivas, lo que nosotros vamos a tratar de hacer básicamente es enfocarnos en el nivel superior de la organización, en el genérico, en el nivel medio, y en el nivel inferior nos vamos a encontrar con el sistema de competencias funcional. Fíjense que si ustedes tuvieran alguna inquietud al respecto, voy a tratar de achicar la diapositiva, que no la veo bien. Tuvieran algunas preguntas respecto a cómo funciona esto de las competencias, respecto a su propio desempeño profesional. Mira, fíjate que en la vida laboral de una persona, y en el caso va a ser lo que le va a ocurrir a ustedes, van a pasar épocas del tiempo, o etapas en su vida profesional. Va a haber, no les va a pasar al 100%, pero yo creo que a varios sí, que es en una primera fase haciendo un trabajo de manera individual, siendo analista de un área. Después puede pasar a un nivel gerencial, que podría ser un mando, y después si ya avanza mucho su vida profesional, podría llegar a un nivel ejecutivo. Y fíjate que, así como dijimos en la primera parte de este curso, de que las competencias del estudiante versus las del mundo laboral son diferentes, también las competencias que usted va a tener que desarrollar a lo largo o en el transcurso de su vida profesional también son distintas. Por lo tanto, vamos a efectuar ciertas transiciones respecto a nuestras propias competencias en función del nivel organizacional en que nos estemos desempeñando. Y entendamos por nivel, básicamente, si estamos en una etapa de contribuidor individual, como dice ahí, como analista de un área, si estamos en un nivel gerencial o ya en un nivel más ejecutivo. Y fíjate que cuando tú estás en la primera etapa, que va a ser lo primero que les va a pasar a ustedes, el énfasis está en el desempeño personal, porque naturalmente, si bien dijimos que existe el trabajo en equipo, existen las otras áreas y existen las otras personas, muchos de los resultados que usted pueda mostrar cuando es analista o trabaja solo en una parte, tienen que ver en el fondo con su propio desempeño, ¿cierto? Con la información que usted es capaz de administrar, procesar y en el fondo tomar esa información o ese trabajo, procesarlo y entregar un producto final. Por lo tanto, cuando yo soy un contribuidor individual, está en lo que yo soy capaz de hacer. Y fíjate que algunas claves que tiene cuando yo me desempeño como analista en un área es la relación que tengo con mis pares. O sea, ya no es solo lo técnico, tengo que relacionarme con otras personas. Hay que tener apertura hacia los demás, apertura a escuchar y incorporar nuevos conocimientos. Hay que tener naturalmente el aprendizaje técnico. Yo siempre tengo un discurso súper pro o súper proclive a que las personas desarrollen habilidades, capacidades, pero eso no quiere decir que no tenga lo técnico. Lo técnico es la base
de su desempeño, es la base sobre la cual usted puede lograr algo. Tiene que tener lo técnico, pero yo digo que lo técnico es un desde. No es el objetivo final tener un gran aprendizaje técnico, salvo que su propósito, cuando usted está estudiando esta carrera pública, sea ser el referente técnico, por ejemplo, en contabilidad. Entonces, lo que usted va a hacer básicamente es estudiar todos los sistemas contables y profundizar ese conocimiento al nivel más avanzado posible. Si su meta es esa a nivel como investigativo, podríamos decir quizás que en esas circunstancias lo técnico termina siendo el aspecto más relevante. Pero en general la gente se desarrolla en el mundo organizacional, las personas que estudian administración pública. Y en el mundo organizacional usted desarrolla una expertise, pero la expertise no es lo principal desde el punto de vista del conocimiento. No es como para la persona que investiga y que está asignada a la universidad investigando distintos problemas. Sino lo que usted tiene que hacer no es resolver problemas investigativos, tiene que resolver problemas organizacionales. Y los problemas organizacionales se resuelven con lo técnico y con las personas. Entonces, esto técnico es central tenerlo, pero lo técnico, insisto, es la base sobre lo cual usted va a construir su carrera profesional. Tiene que tener los elementos técnicos, pero usted tiene que sumarle estas cosas que están en la diapositiva, y eso en el fondo nos va a decir hasta dónde usted puede llegar dentro de este ámbito profesional. Y una vez que pasamos esta etapa, pasamos a la etapa en que van a llegar varios, en que llegan a ser un mando medio, ¿cierto? O sea, usted dejó de ser profesional y pasa a ser en el fondo una persona que administra un equipo de trabajo. Por lo tanto, también lo que ocurrió es que se incrementó su nivel de responsabilidad respecto a lo que antes hacía. Y fíjate que esta lámina se ve como súper simple, pero no es tan simple. Les voy a poner un ejemplo, que es personal, no quiero ser presuntuoso, pero naturalmente los ejemplos que tengo más a mano son los que he vivido yo en mi carrera profesional. Cuando me tocó pasar esto, de ser un analista, que estaba bien calificado y me iba bien, a tomar mi primer cargo de jefatura, viví varios problemas. Y el primer año de siendo jefe me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque no entendía esto. Entonces, yo tenía un enfoque en el cual, cuando trabajaba solo, claro, yo controlaba mi propio trabajo, yo sabía que estaba bien hecho, y de repente te encuentras en una situación profesional en la cual depende de lo que están haciendo otras personas. Entonces, ¿cómo tú garantizas que ese trabajo es de calidad o responde a las expectativas que tienen tu usuario interno respecto a esa labor? Entonces, ese interrogante no es tan simple. Porque cuando tú desarrollas el trabajo, tú puedes revisarlo, ir al dato, una y mil veces. Cuando tú no haces el trabajo y lo hace otra persona, ¿cómo garantizas ese estándar de calidad? Entonces, esa es la pregunta. Naturalmente alguien podría decir, bueno, hay que dedicar más tiempo a la revisión. No, no se trata de eso. Eso es mi opinión. No se trata de ser un policía de lo que las personas hacen. Se trata en el fondo de cómo uno establece procedimientos o mecanismos en los cuales el trabajo que se entrega, los productos que se entregan, responden a ese estándar de calidad sin que uno, y esta es la gracia, sin que uno lo revise en un 100%. Porque naturalmente una persona que tiene a cargo gente no puede estar revisando el trabajo que hace toda la gente, sino nunca lideraría y nunca sería jefe de ese equipo de trabajo. Sería un revisor, y para eso los servicios públicos o las organizaciones cuentan con sus propios departamentos de auditoría. Entonces, el rol que tiene acá este mando medio, que está puesto ahí fundamentalmente, es hacer que se haga el trabajo, motivar ese equipo, administrarlo y principalmente delegar. O sea, una cosa que le va a costar a la persona que pasa de un rol individual a uno más colectivo es que ya no tiene que trabajar, ya no tiene que hacer sus propias bases de datos o determinar sus propios productos, sino que tiene que hacer otros y que otros sean capaces de hacerlo bien.
Entonces, esto que parece tan simple, en la práctica tiene un montón de complejidades. Yo te digo que yo las viví, sobre todo en mi primer año, que tuve un cargo de jefatura, y ahí ya realicé el aprendizaje y pagué el costo de eso. A todos les va a pasar, pero por lo menos me gusta poder decir que yo se los dije. Después tenemos la transición de gerente ejecutivo, que es cuando sube el nivel, o sea, pasa de ser un mando medio ya como a primera línea, y aquí también van cambiando, ¿cierto? Las habilidades, ya de pasar de motivar a otro, necesitamos de negociar, necesitamos manejar la ambigüedad. Manejar la ambigüedad quiere decir que nos encontramos en momentos de incertidumbre, donde no hay certeza respecto a lo que va a pasar, y usted en ese ambiente que es poco definido, poco claro, es capaz de tomar buenas decisiones. Hay que comprender el negocio, hay que saber dónde va, cuál es la estrategia, cuál es la visión, cuál es su propósito, y sobre todo ir incorporando también aspectos que tengan que ver con la innovación. Y la innovación lo que nos permite también es renovar, ¿cierto?, la organización y alcanzar esa visión que tienen todas las organizaciones, esa visión estratégica, y poder acercarnos más a ella en el presente. Ya, ahí cerramos las competencias. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Sí o no? Está abierto el chat para el que quiera preguntar. Pueden hacer la pregunta vía voz. ¿Quedó claro? Ya, vamos a quedar con la idea entonces que quedó claro. Entonces vamos a pasar a esta parte que es relaciones internas con los empleados. Acuérdense que el control que tiene la próxima semana, este es el último tópico, las relaciones internas con los empleados. Y para eso está en la página del intranet el capítulo 13 del libro Administración de Recursos Humanos de Wayne Mondy. Entonces ahí lo pueden consultar y ese es el material que ustedes tienen que estudiar para ese control. Profe, el capítulo 13, ¿y cuál era el otro? Hay un libro que dice Dave Ulrich, que también está en la intranet, y ese libro es la primera clase en el fondo. En la primera clase que tuvimos, de ahí está en el fondo descrito los modelos de gestión de personas del libro Human Resource Champion. Está en la primera clase eso. Entonces, ojo, que el control, les reitero, tiene de eso y tiene mucho de lo que vemos en la clase. Por ejemplo, de esto que recién vimos, que son los modelos de gestión de competencias, no les dejé texto. Por lo tanto, las preguntas están básicamente o son 100% enfocadas en lo que recién revisamos. ¿Ya, Constanza? Eso es. Profe, disculpe, ¿puede repetir los textos que se leen? ¿Son dos? Son dos. Están como lectura obligatoria en la intranet. Son uno que dice Dave Ulrich y el otro, ¿Ya? el capítulo 13 del Wayne Mondy, que se lo está ahí, lo pueden ver, y que es sobre el tema que vamos a ver ahora, que es relación interna con... Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener atención? Que, por ejemplo, gestión por competencias, que lo acabamos de ver, vimos los tres modelos, se los definimos que son las competencias, etc. No hay texto. Por lo tanto, las preguntas son de lo que vimos recién. ¿Ya? ¿Está claro, Lorenzo? Sí, está claro, gracias. Ya, ok. Gracias por la pregunta. Eso es para explicar bien cómo funciona, ¿cierto? Porque es importante que ustedes tengan claridad respecto a cómo se les va a evaluar y cuáles son los contenidos que entran y cuáles son las lecturas que tienen que hacer. Y bueno, acuérdense que estas diapositivas ustedes las tienen, y en la primera diapositiva está la planificación del curso clase por clase. Y yo les voy subiendo los contenidos más o menos con una semana de anticipación. Y respecto a las evaluaciones, están 2 semanas antes. ¿Ya? Ese es un poco el orden. Ok. Entonces, la organización no solo provee bienes y servicios, en el caso de la administración pública, o de bienes, en el caso de la organización privada, sino también se relaciona internamente con sus empleados. Y cuando decimos la relación interna con los empleados, ¿qué significa? Bueno, la diapositiva no una definición muy simple, que son actividades de la administración de recursos humanos relacionadas con el movimiento de los empleados dentro de la organización. Entonces, cuando hablemos de la relación interna, estamos hablando básicamente de qué es lo que pasa con los empleados dentro
de una organización o de un servicio público. Y dentro de eso nos encontramos con un grupo, ¿cierto? Los empleados no solo funcionan de manera individual o en los equipos de trabajo a los que ellos pertenecen, sino que también tienen la facultad o la potestad de organizarse, y cuando se organizan pueden formar ciertos sindicatos o asociaciones de empleados. Ustedes saben que los sindicatos están prohibidos en la administración pública, así que es un derecho a huelga. Pero hay una ley especial, que al que quiera o me consulta por mail, porque ahora no me recuerdo el número, creo que es la ley 19.896, pero hay una ley que regula en el fondo el establecimiento de asociaciones de funcionarios dentro de la administración pública. Entonces, en los servicios públicos, lo que nosotros vamos a encontrar no son sindicatos, pero sí vamos a encontrar asociaciones de funcionarios, y esas asociaciones de funcionarios están reguladas en un cuerpo legal, y adicionalmente en distintos cuerpos, otros cuerpos legales que tiene la administración pública, también se otorga el derecho a participar respecto a alguna instancia o proceso que existen dentro del área de gestión de personas. Pongo un ejemplo. Todos los servicios públicos tienen un servicio de bienestar y funcionan a través de un consejo de bienestar. Bueno, la Asociación de Funcionarios Mayoritaria tiene derecho a participar en ese consejo de bienestar. Me imagino que ustedes vieron los procesos de calificaciones dentro del Estado. Y los procesos de calificaciones funcionan con las 5 principales jerarquías del servicio, más un representante electo por los funcionarios, y el otro integrante es el miembro de la asociación mayoritaria con derecho a voto. Por lo tanto, ojo, también la ley dentro de los servicios públicos otorga instancias o espacios de participación a estas asociaciones de funcionarios dentro de procesos de la administración del Estado. Vimos 2, bienestar, vimos las calificaciones, también los procesos de capacitación, los planes de capacitación que formulan los servicios públicos, son realizados por un comité bipartito de capacitación, donde también tiene representación la asociación de funcionarios. Por lo tanto, las asociaciones de funcionarios tienen acceso a determinados espacios de participación dentro del Estado. Los sindicatos, ¿para qué decir? Los sindicatos no están tan normados, no tienen esto que tiene el Estado de que uno solo puede hacer lo que está escrito. Por lo tanto, los sindicatos tienen acceso en general a todas aquellas cosas que puedan acordar con el empleador. Por lo tanto, tienen un paraguas, un abanico de posibilidades más amplio de los que tienen las asociaciones de funcionarios. Y fíjate que cuando uno ve los objetivos de lo que los sindicatos, las asociaciones de funcionarios, uno es garantizar y mejorar los estándares de vida de sus miembros. Y fíjate que acá se ocupa la palabra vida, no se ocupa la palabra su vida en el trabajo o durante la jornada laboral. ¿Por qué? Porque los sindicatos muchas veces promueven no solo cosas relacionadas con lo que ocurre en las 8 horas o en lo que sea que las horas que cumple una persona en su jornada diaria, sino que también se preocupan de otros aspectos de la persona. Y esos aspectos tienen que ver con de repente hasta organizar actividades como extralaborales, como un asado, un encuentro, una salida, etc., hasta preocuparse de proporcionar a sus afiliados, a sus asociados, hasta opciones de seguros de salud complementarios, varios ofrecen seguros de salud contra el cáncer, etc. Porque la persona lo que busca cuando entra un sindicato o una asociación de funcionarios no es solo que se resguarden ciertos derechos laborales o adquirir cierta seguridad laboral por medio de esta afiliación, sino que también lo que desea es pertenecer a una organización. Y cuando lo que tú buscas es pertenecer a una organización, esperas que eso te entregue beneficios que vayan más allá de lo exclusivamente laboral. Por lo tanto, la mayoría, o yo diría que prácticamente todos, al menos los que yo conozco, sindicatos o asociaciones de funcionarios, promueven ciertos bienes o ciertas actividades que van más allá exclusivamente de las jornadas laboral que cumple una persona. Bueno, otro objetivo es mejorar las condiciones de seguridad laboral de sus miembros. Y entendamos por seguridad laboral no solo aquellas medidas que nacen de la prevención de riesgos, sino también de la seguridad laboral respecto a que una persona desea conservar su trabajo o tener al menos certeza de por qué razones es evaluada su desempeño.
de por qué, cuáles son las causas por las cuales se evalúa su desempeño y se pueden tomar determinadas determinaciones. Por lo tanto, acá la seguridad laboral está vinculada a que la persona no quiere sentir que su trabajo, su fuente laboral, puede ser afectada de manera arbitraria. Por lo tanto, acá lo que se desea, en el fondo, es que esta seguridad laboral esté también, en el fondo, reglamentada, ¿cierto? Se diga en el fondo porque una persona puede ser despedida en un trabajo, existan procesos de evaluación, de gestión del desempeño, que sean lo más objetivo posible, estén, ojalá, determinadas las sanciones que puede sufrir una persona respecto a si viola o incumple alguna norma o regla. O sea, en el fondo que hay un marco o un paraguas normativo que nos permita hacer que las decisiones que toma la organización sean predecibles y no sean arbitrarias. Por lo tanto, la seguridad laboral tiene harto que ver, diría yo, con la arbitrariedad, ¿cierto? Las personas desean no ser fruto de decisiones caprichosas o personales que puedan tomar algunas personas que están llamadas, ¿cierto?, a ejercer funciones directivas en los servicios públicos o en las organizaciones privadas. Fíjate que esto suena como un gran objetivo, pero sin lugar a duda un objetivo de los sindicatos o de los grandes sindicatos, ¿cierto?, que es influir en las relaciones de poder del sistema social. En general, fíjense que los sindicatos están relacionados con algunos, con parte del sistema político que tienen los países. ¿Y por qué? Porque una manera que tienen de promover, en el fondo, los objetivos que tienen en defensa de los trabajadores, pueden ser también representados en el campo político. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque varias de las demandas que existen de estos sindicatos o asociaciones de funcionarios tienen que ver también con cambios normativos. Por lo tanto, si yo puedo promover ciertos valores dentro del sistema social o influir, ¿cierto?, la opinión pública, lo que en el fondo estoy haciendo es aumentar la posibilidad de que se legisle o se reglamente las acciones que yo estoy persiguiendo que se implementen en el ámbito laboral. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, tener acceso al sistema político, es importante poder influenciar la opinión pública porque nosotros podemos tener ciertos beneficios como sindicatos que necesitamos no solo el apoyo de la organización, sino que ya estamos en grandes objetivos y que son macro objetivos, por lo tanto lo que buscamos es el apoyo del sistema social para que se puedan, en el fondo a futuro, determinar distintas legislaciones o reglamentaciones a favor de nuestras demandas. Bueno, y esto está como fue bien explicado en el punto 2, que en el fondo lo que nosotros buscamos como sindicato es que se incurran en prácticas arbitrarias o caprichosas por parte de las personas que están llamadas, ¿cierto?, o que pueden tomar decisiones a nombre de la organización. Fíjate que para refrendar lo que les comentaba del sistema público o de la opinión pública, que uno de los objetivos de los sindicatos es incrementar sus niveles de crecimiento y poder. Y fíjense que los sindicatos, ¿por qué pongo este dato? Que es bien antiguo, es del año 2000, también participan activamente en política. O sea, estamos viendo, en lo que dice la diapositiva, que en Estados Unidos, el año 2000, de 90 millones de dólares que aportaron los sindicatos a los candidatos, el 90% fue destinado al Partido Republicano. Es decir, los sindicatos también buscan participar activamente en política, y no solo buscan participar activamente en política promoviendo opiniones, ¿cierto?, sino que también, en el caso de Estados Unidos, aportan con financiamiento a candidaturas presidenciales. Bueno, los sindicatos también tienen estrategias de crecimiento, ¿cierto? No solo buscan hacer estas campañas que dicen acá de conciencia política, en las cuales busco influenciar, ¿cierto?, el espacio de la opinión pública, sino que también ejercen la participación política activa. O sea, uno puede encontrar los sindicatos que en general están relacionados con algunos partidos políticos, o incluso algunos miembros de los sindicatos, y estoy hablando ya cuando uno habla como del gran sindicato, están afiliados no solo al sindicato, sino que también a un partido político. Por lo tanto, una de las estrategias que tienen de crecimiento sindical los sindicatos o las asociaciones de funcionarios es la participación política directa.
Fíjate que también una cosa importante dentro de la gestión sindical es si los miembros del sindicato tienen posiciones estratégicas o no, están estratégicamente ubicados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso del Estado, nosotros hemos visto que el registro civil ha parado en varios de los últimos años. Hace tiempo que no hay un paro, creo que el último fue como el 2015, 16, pero en todo lo que hoy no hay un paro del registro civil. ¿Y por qué el registro civil tiene esa capacidad, en el fondo, de paralizar el servicio? Bueno, porque el bien o servicio que entrega es muy relevante y necesario para la ciudadanía. Porque sin el registro civil hay un montón de operaciones que los ciudadanos no pueden realizar. Y no solo operaciones administrativas en base a obtener un documento, ¿no? Hay muchas transacciones comerciales que dejan de hacerse o no pueden hacerse si no funciona el registro civil. Por lo tanto, el registro civil tiene una capacidad mayor de negociación porque lo que hace quizás no es estratégico, pero es esencial para la organización. Es como que para un servicio de salud, pasa lo mismo cuando para aduana. Entonces nosotros vamos a encontrar que aquellos servicios públicos que con mayor frecuencia paran son los que tienen alguna capacidad de negociación mayor. Y digamos que eso hace que estén estratégicamente ubicados. Entonces, una estrategia del crecimiento sindical es lograr, ¿cierto?, que parte de los miembros que están afiliados al sindicato, ya esto visto, ya no a nivel macro del Estado, sino a nivel de la propia organización, desempeñen funciones estratégicas dentro de la misma organización o servicio público. Porque si eso es así, lo que nosotros en el fondo vamos a obtener como sindicato, como asociación de funcionarios, es un poder de negociación mayor. Porque si esos miembros están estratégicamente ubicados, yo tengo incluso la capacidad de parar y puedo incluso optar a obligar a la organización a tener que negociar con el sindicato. Entonces, la posición relativa que hay de los miembros o incluso de los mismos sindicatos es relevante para determinar el campo de acción que estos tienen. Bueno, el apoyo a los sindicatos tiene que ver, y está desarrollado en el texto que ustedes van a leer de Wayne Monday, con cómo yo logro, en el fondo, otros apoyos al sindicato, que están fuera de la organización. Por ejemplo, en el registro civil, las personas empiezan a demandar que ese problema se arregle, básicamente porque les impide desarrollar ciertas acciones comerciales, ciertas transacciones, o obtener cierta documentación que ellos necesitan incluso para fines propios de la vida personal. Por lo tanto, lo que las personas empiezan a demandarle al gobierno es que arregle el problema. ¿Por qué? Porque las personas también necesitan seguir su vida normal y poder tomar esas decisiones individuales. También pasa que algunas compañías paran, y en el libro, por ejemplo, está el caso de General Motors, en que para una compañía que en el fondo proporcionaba piezas para autos de General Motors. Y en el fondo General Motors el que llama a la compañía y dice, oye, necesito las piezas, necesito que arregles el tema de la huelga que tiene en tu organización, porque nos estás parando la cadena de producción de autos. Entonces quizá General Motors no tiene una posición favorable o desfavorable respecto a las demandas que plantea el sindicato, pero sí tiene una opinión respecto a que necesita que le sigan proveyendo ese suministro, ¿cierto?, que tiene acordado la empresa. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que de manera indirecta, a lo mejor sin estar de acuerdo con la causa, va a apoyar a que esto se resuelva de la manera más rápida posible. Fíjate que también los sindicatos pueden tomar algunas acciones, como en el fondo determinar que algunos miembros de ese sindicato postulen a cierta empresa, sean seleccionados en los cargos y finalmente desarrollen un sindicato dentro de la organización. O sea, yo puedo decir, mira, en realidad me interesa ser parte de ese sector de la industria, por lo tanto, parte de los miembros de mi sindicato o de personas asociadas al sindicato, voy a hacer que postulen a esos empleos, cosa que cuando lo obtengan yo pueda empezar un proceso de sindicalización de ese sector. Y las campañas de conciencia política, bueno, ya lo revisé, en el fondo es cómo yo puedo interferir en la opinión pública o poner mi idea, cosas que sean fruto del, o sean objeto del debate político. Y sería hasta ahí la clase de hoy, cumplimos el horario. Quería saber si tienen alguna pregunta antes de cerrar. El control, ya que no me han hecho la consulta,
En general yo abro los controles temprano en la mañana. Ustedes lo van a poder ver como a las 8 de la mañana de este mismo día, lunes, y los cierro como a las 6, 7 de la tarde. Y les doy el tiempo de acción, de ejecución que plantea la universidad, que es que uno mida en el fondo cuánto se van a demorar en realizarlo y otorga un espacio adicional de 90 minutos. Entonces, el día lunes vamos a tener la clase normal con los 2 módulos, pero además, para que lo tengan consciente y puedan agendar su tiempo con anticipación, van a tener que desarrollar el control y van a tener desde 8 de la mañana a aproximadamente 6 de la tarde para realizarlo. Y además vamos a tener la clase normal. Eso es importante que lo tengan claro. Piensen que como estamos con este tema de la pandemia, las clases también se han reducido en duración. Entonces también ahí ustedes tienen un espacio para tomarlo del mismo tiempo libre que les deja esta asignatura para poder desarrollar ese control. Pregunta, Macarena, ¿el control de desarrollo? Sí, va a ser de desarrollo en esta ocasión. ¿Alguna consulta más? Ya, con eso estaríamos ok por el día de hoy.